Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Los humanos somos nómadas del tiempo y del espacio. Con nuestras acciones provocamos consecuencias, escribimos historia, construimos experiencia, legado. Para bien o para mal, con nuestras acciones dibujamos el testimonio de nuestra vida. 24 años pasaron ya del siglo XXI. Cada uno hará las sumas y las restas para calcular su saldo vital. Sin embargo, existe la dimensión societaria, la que todos compartimos, ese territorio al que llamamos nación, continente, planeta, donde lo que hacen unos afecta a los demás. Cada día hay más consenso sobre el hecho de que estamos viviendo un momento de la historia peligroso, absurdo, casi suicida y contradictorio. Con todos los avances de la tecnología, a pesar de la evidencia sobre el sistema político que mejor funciona o del modelo económico que ofrece mejores resultados, a pesar de esto, hay actores, intereses y conflagraciones que intentan destruir lo que hemos logrado como especie. La desinformación, la mentira, la ambición, la violencia, lo irracional, la maldad se unieron en una conspiración para desmantelar democracias, secuestrar instituciones y asfixiar libertades para dominar, para someter, para convertir naciones en fincas personales de corruptos, de criminales, de tiranos. Cuando el sistema comunista fracasó, inventó el populismo, esa trampa mentirosa, oportunista, que acabó con Venezuela y que amenaza de Alaska a la Patagonia. El populismo es la trampa de la izquierda para perpetuarse en el poder. A diferencia de la derecha corrupta, por lo general solo roba, pero termina casi siempre en la cárcel. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos, los que salieron de la pobreza, sabían que la condición para lograr bienestar, además de trabajo duro y sacrificio, es vivir en democracia y en libertad. Es cierto que hoy es más difícil satisfacer necesidades y realizar aspiraciones, pero no por eso deja de ser verdad que éstas solo se pueden alcanzar en democracia y en libertad, con igualdad de oportunidades, con leyes que se respetan y son iguales para todos. América Latina ha sido ya, por demasiados años, la promesa incumplida, el lugar de donde muchos se quieren ir, el futuro que nunca llega. Para salvar el siglo XXI y para que nuestro continente vuelva a ofrecer esperanza, ilusión y futuro, debemos hacer lo que sea necesario. Así es, lo que sea necesario para que Venezuela tenga elecciones libres y se respete el resultado. Que México no se pierda en la deriva populista. Que Milei tenga éxito en Argentina. Que Estados Unidos fortalezca su sistema político y que el resto de nuestra América Latina regrese a la senda de la democracia liberal y republicana. Esto sería escribir una historia de éxito para dejar un legado ejemplar. El comunismo fue un fracaso, como lo son las repugnantes dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El clan de tiranos y criminales que las encabezan encontraron en el populismo la farsa democrática alternativa al comunismo para tomar el poder y quedarse con él. El populismo es el verdadero enemigo de nuestro tiempo. Exacerba las divisiones sociales, criminaliza y persigue a críticos y opositores, debilita o destruye a la prensa independiente, secuestra las instituciones, sobre todo electorales y de justicia, y además de magnificar los problemas de las naciones, los empeora. El populismo divide para vencer. Utiliza las diferencias en raza, ingresos, región o religión para fomentar el resentimiento y el conflicto, y para provocar polarización política y social. Fragmenta y destruye. Las democracias de América Latina son particularmente vulnerables a las tácticas del destructivo populismo, debido a sus instituciones corrompidas, a sus frágiles sistemas de pesos y contrapesos, y a ciudadanías débiles, desinformadas y manipulables. Las democracias desarrolladas no son inmunes al populismo. En Estados Unidos y algunos países europeos, también utilizan trampas populistas para desmantelar instituciones y consolidar poder. Por eso,
Los ciudadanos del mundo deben ver en el populismo, de izquierda o derecha, una amenaza global contra la libertad. América Latina está llena de ejemplos lamentables sembrados a principios de siglo por Fidel desde La Habana, como respuesta al desastre comunista y como parte de la agenda del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. De ahí salieron Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Colom y Torres en Guatemala, Castillo en Perú, AMLO en México, Lula en Brasil y Petro en Colombia. La supuesta derecha, corrupta y con frecuencia también populista, ha sido facilitadora de la llegada al poder del populismo de izquierda autoritario, que es siempre corrupto y busca perpetuarse en el poder. Evo Morales, en su intento de convertirse en el dictador de Bolivia, ejecutó un fraude electoral en 2019. No lo logró y terminó en el exilio con su amigo AMLO. Sus ambiciones por volver al poder persisten. En Ecuador, bajo el abusivo mando presidencial de Correa, la Asamblea Nacional modificó la Constitución para permitir su reelección indefinida. La débil democracia ecuatoriana sigue amenazada por la alianza narcopopulista de izquierda. México corre peligro en las manos del aparato populista de Morena que hoy controla los tres poderes del Estado. Perú y Colombia son casos de pronóstico reservado. Y Brasil, con graves problemas, ha sido un gran facilitador desde el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla para que el nocivo populismo avance en América Latina. El desarrollo de las naciones solo puede darse en democracias de instituciones respetables, sólidas e independientes, sin populismo ni autoritarismo, con respeto a la propiedad, al mercado y a las leyes, sin corrupción de las izquierdas o las derechas, con división de poderes, con políticas públicas que atiendan las necesidades y las aspiraciones de la sociedad, y con ciudadanos presentes, comprometidos y en libertad. ¿Aprenderemos la lección antes de que sea demasiado tarde? El siglo XXI nos ha traído clarísima evidencia de que la política, en general en todo el planeta, ha sufrido unos niveles de degradación preocupantes que están teniendo un impacto absolutamente terrible en todo el planeta, especialmente en los países que ya venían mal gobernados del siglo XX. En el mundo hemos dicho muchas veces que tenemos serios problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político, es un problema de gobernanza, de que no hemos logrado en demasiados países del mundo desarrollar una capacidad técnica, política, cívica para gobernarnos mejor. Por eso estas dinámicas generan conflictividad, retroceso y nos mantiene en el peor subdesarrollo de todos, que es el subdesarrollo político. Para hablar de estos temas, tengo el privilegio de presentarles al profesor Francisco José Higuera Ramo. Él es un politólogo español, ha trabajado en diversos temas, ha escrito libros, es un experto en temas de nacionalismo y violencia política en alguna región de España, es un experto en política y sociología, y bueno, nos va a dar una clase hoy. Profesor, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias. ¿Cómo salimos de esta dinámica tan perversa en la que está, digamos, sobre todo América Latina, en la que hay polarización, hay una fractura social brutal, niveles de conflictividad bastante desbordados? Y muchas veces esto alimentado y promovido por los mismos poderes del Estado, a donde llegan personajes, porque no se les puede llamar líderes, que son populistas, mentirosos, demagogos y con frecuencia ladrones, corruptos y narcotraficantes. ¿Cómo se salva una parte del mundo con estas características? El mensaje que yo quisiera transmitir es, básicamente, es educación cívica, una ciudadanía madura, una ciudadanía con criterio, que sepa diferenciar lo que es un vendehumos de lo que es, digamos, una persona con convicciones y con, digamos, sentido del país, del Estado, de los avances sociales, etc. Pero quisiera hacer una pequeña corrección. Ese problema no es de América Latina. Desgraciadamente lo tenemos en Europa.
lo tenemos en las democracias más maduras y más consolidadas. ¿Y esto también. es un retroceso? ¿Se había llegado a un nivel de desarrollo político y van de regreso? Totalmente. O sea, tenemos un problema. Es decir, estos problemas de polarización, estos problemas de crisis partidista de los partidos tradicionales, que en algunos países han desaparecido. Pensemos en Francia, pensemos en Italia, y las crisis que nos están afectando en Alemania o en el propio Reino Unido, la misma España. La desafección política que generan en la ciudadanía, donde los políticos no cumplen con las expectativas, con las demandas de la gente, esta es una clave fundamental. Profesor, y precisamente la desafección política, que quiere decir que el ciudadano se aleja de la política, pierde interés y se siente desencantado y confianza con los políticos y con la democracia. Sí. Esa dinámica lo que hace es profundizar el problema. Exacto. Entonces, ¿cómo se hace, no solo desde la academia, sino desde otras instancias de la vida cívica de los países, para recuperar al ciudadano a la vida cívica y que vuelva a preocuparse por la cosa pública? Sí, además de la educación, hay otro aspecto fundamental que es el activismo cívico. Es decir, los movimientos cívicos que no aspiran a gobernar y que no aspiran, digamos, a sustituir a la clase política, sino a condicionarla, ¿no? y a ayudar al ciudadano a fijar criterios, ¿no? y generar opiniones positivas, son fundamentales, y sobre todo hay un aspecto fundamental, es decir, nuestros diseños institucionales son buenos. Lo que no funciona es la gobernanza de esas instituciones. Por lo tanto, tenemos que defender las instituciones. Profesor, cuando usted dice la educación, ¿no también tenemos el problema de que la educación ha caído en demasiados países del mundo en manos de progres y de gente que está malformando a una nueva generación de jóvenes, donde lo que les enseñan es mentiras en muchos casos, conflictividad, subdesarrollo político, no saben explicar el proceso económico? Entonces lo que hacen es profundizar la crisis, y por eso estamos viendo a tantos jóvenes confundidos e incluso participando de una forma negativa en la vida cívica de sus países. O sea, la educación también tiene problemas. Sí, además de que el pensum se ha atrasado 20 años en América Latina y cerca de 10 en países desarrollados. Sí, exactamente. Hay digamos, profesiones o actividades, la del educador es una de ellas, donde necesariamente tenemos que recuperar, y el político es otro, lógicamente, tenemos que recuperar la idea de Max Weber, que es la vocación. Cualquier actividad de responsabilidad pública, el educador es una actividad de responsabilidad pública, que actúe sin vocación, el producto va a ser malo seguramente. Sí. Esta es una cuestión fundamental, y esto pasa no solamente en la actividad educativa, en la docencia, pasa en la actividad médica, que son normalmente los más vocacionales, lo sabemos muy bien, porque lógicamente juegan con la salud y en eso son muy responsables, ¿no? El político es el que probablemente primero ha perdido esa necesidad o esa característica vocacional, ¿no? Y entonces ocupa la política, no se ocupa de la política. Uno de los dramas que vivimos en el mundo de hoy es que los profesores de su calibre, con el pelo blanco y la experiencia y el conocimiento, se nos están acabando, ¿eh? Y las nuevas generaciones de profesores, como pasa en la iglesia, en las iglesias, como pasa en la política, están viniendo generaciones que están ocupando posiciones de poder en las diferentes instancias de la vida, que no están dando los resultados que el mundo necesita para recuperar, ordenar este presente de angustias, volatilidad e incertidumbre, y eso compromete el futuro de una manera muy peligrosa. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Hombre, yo no sería especialmente pesimista. Yo creo que las sociedades podemos pasar por etapas de crisis, de cierta desorientación, pero rápidamente reaccionamos. ¿Y qué toma que reaccionemos? ¿Qué hace falta para que reaccionemos? Pues bueno, que asumamos que los problemas que estamos teniendo no son circunstanciales y no han caído del cielo. ¿Hará falta una crisis profunda y dolorosa muchas que nos veces enseñe? Sí, la que estamos teniendo, por ejemplo, con nuestra juventud, con los problemas psicológicos que está expresando nuestra juventud, el crecimiento del suicidio, el crecimiento de las situaciones de ansiedad, etcétera, etcétera, y de estrés, que les hacen no poder asumir responsabilidades y a veces ni siquiera querer vivir, ¿no? En un mundo cada vez, además, paradójicamente,
de mayores oportunidades, de más medios. Así es. En los segundos que nos quedan, profesor, y como usted bien dice, el optimismo debe estar presente, pero debe ser un optimismo inteligente. Y esto solo puede venir de que volvamos a poner sobre las mesas del debate público la necesidad de esa vocación, de ese compromiso y de volver al tema de los valores en la vida, especialmente en la política, en la academia y en la economía. Exacto. Profesor, qué privilegio. Siga enseñando porque lo necesitamos en todas las aulas que usted pueda dar, y hoy con la tecnología pues lo podemos ver en todo el mundo. Así que gracias, profesor. A usted. A ustedes también gracias. Volvemos en un momento para continuar con Razón de Estado. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Sin embargo, la economía sí necesita que la política funcione razonablemente bien, que ofrezca todas las certezas que la economía necesita para funcionar, para atraer inversiones y para ofrecer oportunidades. No es un tema menor. Y en el mundo de hoy, donde la política ha sufrido unos grados de deterioro y degradación preocupantes, pues la economía lo está sufriendo. Para hablar un poco sobre estos temas y qué tienen que ver con el desarrollo sostenible, los recursos naturales, tengo el privilegio de presentarles al profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, don José Alba Alonso. Él tiene una larga trayectoria académica, ha trabajado en temas, en instancias de muy alto nivel en España y Europa, y nos va a contar el tema. Profesor, bienvenido a Razón de Estado. Encantado de estar aquí. ¿Por qué es tan importante que se entienda el proceso económico y cada vez más los políticos lo entienden menos? Y lo que vemos en los gobiernos, sobre todo en América Latina, pues son estos cantamañanas que se vienen a más con la demagogia, el populismo, el ofreciendo que desde el gobierno se puede resolver todo con recursos que nadie está produciendo, y el resultado es que están endeudando países, llevándolos a déficits fiscales insostenibles, y eso va a reventar. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, tendríamos que retrotraernos incluso a la filosofía, ¿no? Ya decía Séneca que no hay ningún puerto favorable para aquel buque que no sabe a qué puerto se dirige. Y siempre comento a los estudiantes cómo debemos tener unos fines, unos objetivos, unos instrumentos dentro de una estrategia, unos indicadores y un análisis para proceder a la retroacción. Sin embargo, en el mundo de la política se tiende mucho a actuar de manera imperativa, es decir, saco una ley y esto tiene que ser así. Como digo a veces, lo que no podemos es decir que la ley de la gravedad universal se cambia y que las manzanas suban desde el suelo hasta los árboles. Eso no puede ser. Y en economía muchas veces hay una contradicción entre esos planteamientos políticos y lo que son las posibilidades reales. Tenemos que saber cómo funciona la sociedad, cómo reacciona frente a determinadas medidas, cómo se atraen esas inversiones que decíamos hace un momento, o cómo se comportan los consumidores, o miles de pequeñas cosas que hay en el mundo económico y que se pueden ver influidas incluso en el sentido contrario de lo que pretenden los políticos. Profesor, ¿vivimos un ciclo en el que la economía global se hizo insuficiente? La economía del mundo no está generando el número de oportunidades que necesitamos y tampoco está ofreciendo o generando los ingresos a los que la gente aspira, que a veces no es lo mismo que son los que necesita, pero la aspiración es importante, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil el hacer entender a las naciones, a los pueblos, a los ciudadanos, de que hay que trabajar y duro para llegar a fin de mes, y que si se hacen bien las cosas, pues hay un camino que se puede recorrer y que nos va a ir llevando poco a poco pues a esos lugares a los que aspiramos llegar. Pero en una economía que no está funcionando y que obviamente para que los gobiernos puedan tener los recursos para facilitar las funciones de un gobierno, tiene que funcionar la economía. Estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad que nos ha generado disfunciones que nos pueden llevar a conflictos impensables. Efectivamente, ha habido muchísimos cambios. Yo tengo tendencia a irme al pasado. Pensemos, a finales del siglo XIX, Argentina era una potencia, estaba al nivel de lo que podrían ser Estados Unidos y luego se hundió. Pensemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso de crecimiento espectacular, pero que afectó principalmente al mundo entonces llamado desarrollado,
Y claro, con la globalización se han dado unos cambios absolutamente espectaculares. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a India, que es el estado que tira mucho de la economía. La futura potencia del mundo, efectivamente, ¿no? Pero que ya está actuando a veces a través de China y demás. Pero realmente hay un cambio, ¿no? Somos 8.000 millones de personas y generar producto, tener renta para 8.000 millones de personas es mucho más difícil que solo para Norteamérica y Europa Occidental. Claro. Sí, pasaremos este ciclo y sobre todo la tecnología y la inteligencia artificial, esperamos que a pesar de sus complicaciones nos traiga soluciones a este impasse, ¿no? Y que la economía vuelva a agarrar un ritmo para que le ofrezca a la especie humana, pues no sé, un futuro que brille un poco más. Profesor, por ejemplo, valores como la propiedad, la certeza jurídica, el libre mercado, digamos, que son básicamente los valores que construyeron el mundo occidental en el siglo XX, los países desarrollados. Y han venido siendo atacados estos valores de una forma sistemática, demagógica, que es en parte lo que está comprometiendo el futuro. Evidentemente son unos bienes comunes muy importantes, ¿no? El tener una seguridad, el tener una capacidad de actuación es absolutamente básico. La incertidumbre es uno de los mayores enemigos de la economía. Y de la inversión y la creación de oportunidades. Efectivamente, ¿no? Con lo cual sí que esa estabilidad que en muchas ocasiones se procuró en bastantes países fue el germen de un crecimiento importante, de un desarrollo que se produjo y que seguramente que ahora pues entra en una fase de duda importante cuando se cuestionan toda una serie de cosas que pueden ralentizar ese crecimiento. Claro. Pues profesor, en la medida en que ustedes, los que están en la academia y tienen contacto diario con la juventud, puedan darle oxígeno a esas mentes para que vean con más amplitud el mundo que les va a tocar enfrentar, esto tiene posibilidades. Y para terminar con un sí o un no, ¿ve usted a las nuevas generaciones aptos y dispuestos a comprometerse en esto? Bueno, yo creo que estamos en crisis, pero veo la crisis en sentido positivo, es decir, en que son se nos produce ahí un shock y de repente tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Y seguramente que la juventud lo que no se ha dado cuenta todavía es de que tiene que producir esa transformación, ¿no? Porque una vez que se dan unas circunstancias determinadas como las que ahora viven, han de darse cuenta que la situación exige unos planteamientos diferentes y que seguramente que esa juventud, digamos, europea, estadounidense, japonesa, de zonas desarrolladas, no ha percibido las necesidades, no ha percibido la exigencia de un esfuerzo permanente, no se ha enfrentado a situaciones críticas, pero tendrá que aprender a hacerlo. Claro, y por lo que usted dice precisamente, lo que indican las circunstancias, el clima y el paisaje es que vienen experiencias muy duras que de alguna o de otra manera hará entender y enseñar a los jóvenes que van a tener que enfrentar la realidad que les toca vivir y resolverla. Por eso es tan importante que veamos otra vez todos a la academia y que nos acerquemos a ella para vigilar y promover de que esté a la altura de las circunstancias, como evidentemente lo están los profesores que estamos entrevistando este día. Profesor, un grandísimo gusto, siga adelante. Salvando mentes, los necesitamos. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.